cómo me gusta este tema, esta canción, ese conjunto. Me encanta. Estamos con Juli Metilli porque siempre nosotros vamos por la vereda del sol, por supuesto. Muy bien, así me Ojos, gusta. mente, corazón. De eso se trata la vida. ¿Cómo está, Juli? Muy bien, ¿y Bienvenida. ustedes? Buenos días, Julia. Trajiste el sol, trajiste el lindo clima. Ay, bueno, gracias por Temperaturas atribuírmelo. altas. Sí, porque estábamos con frío estos días. Sí, yo igual me gusta más el frío, que el serio? calor. Pero esta temperatura entre 15 y 20 para mí es la ideal. Claro, bueno, sí. Como negociamos. con el suéter y así cuando Otoñal. pega el sol. Otoñal, sí. El Perfecto. otoño para mí es la mejor época del año. Bien, bueno, no, nosotros acá somos team verano. Sí. Ah, bueno. Hasta Pero- que nos agarran los calores, lo personal, hasta que me agarra un Bueno. día de 35 grados y digo, Pero no no, lo no soy decimos. más, en Claro. verano me desafío. No lo decimos en automáticamente. público. Esas cosas. No se quejan. Calavera no chilla. Pusiste una incógnita ayer en redes no anticipando lo que iba a ocurrir hoy. Así que Generé ahí no sabemos nada. un misterio. No saben nada, pero yo sé que cuando empiece a contarles van a saber. Nos vamos a van a enganchar enseguida. saber, sí, Ok. olvídate. No, en realidad busqué. Se me había ocurrido una idea, pero para traer a la columna, pero la verdad es que, bueno, como siguiendo el hilo de la columna pasada, que hablamos sobre Pablo Grillo y la situación actual y qué sé yo, y estos días patrios que nos rondan del 24 de marzo, del 2 de abril, del Día de las Malvinas, de la memoria y demás, dije, bueno, me parecía como que aprovechar que estábamos como por estos días para traer una imagen que también, ¿no? Como que esté ligada como al fotoperiodismo, que haya marcado un antes y un después y que tenga que ver, ¿no? con estas temáticas que nos están rondando hoy por hoy. Pero bueno, también lo que quería traer a colación respecto a la columna pasada y la situación de Pablo Grillo, me parece que estaba bueno, nada, como ir actualizando la situación. Y la otra vez, mientras estaba escuchando la radio, yo soy bastante fan de Furia Bebé, no sé si ustedes Ajá, sí, sí. suelen escuchar, y me enteré que, bueno, Pablo está hablando, está presentando avances que están buenísimos, como que es bastante milagroso lo que está sucediendo, eso es lo último que escuché sobre Pablo, son buenas noticias. O sea, obviamente que aún está en Sí, en un recuperación y contexto demás. de gravedad, digamos. Sí, por supuesto, pero bueno, al menos los avances son bastante positivos. Y me enteré que, vieron que nosotros hablábamos de la importancia del fotoperiodismo para resolver estas cuestiones judiciales, para poder tener una prueba sobre la verdad de las cosas, ¿no? De los hechos, de los acontecimientos. Y bueno, y mientras estaba escuchando el programa, yo riéndome de los chistes de Malena, de Vanessa, no sé qué, cuando pasaban las noticias, me entero que uno de los fotoperiodistas que trabajaba para Cultura, para La Nación, que fue pieza fundamental para descubrir quién fue el gendarme que tiró a la cabeza de Pablo Grillo, que es Santos Cabrera, el apellido del fotógrafo, Sí, lo despidieron. sí, Solamente a él. sí. Entonces dije, wow, no puede ser esto. O sea, No, sí, puede ser. Sí, es. De hecho. Sí. Y no solamente que lo despidieron, que eso ya es, me parece sumamente grave, sino que fue el mensaje directo de, bueno, que esto sirva para tus demás compañeros. Claro. O sea, que esto sirva de ejemplo Como para... amedrentar. Sí, amenaza básicamente, ¿no? Entonces, digo, pensaba en esto de cómo había cerrado la columna pasada de, bueno, che, no hay que tener miedo y qué sé yo. Frente a estas situaciones, lo que menos tenemos que hacer es tener miedo y demás. Digo, wow, o sea, la censura ya está tomando este tipo de no sé cómo decirle la Es palabra. persecución política. Sí, y con amenaza de fuentes de laburo, que Claro. significa el alquiler, el plato de comida, el mantenimiento de mantener económicamente una casa, una familia, los hijos. Sí, un trabajador que ya llevaba más de 10 años en su puesto, con sí, una trayectoria 15. intachable. 15. Con una trayectoria intachable, siempre había laburado bien. Adujeron que en el marco de la chique del Estado, de la reducción, y fue el único que echaron. Claro. Sí. Más claro. Sí, no, increíble. Hay Sí. toda una nota ahí en el Destape donde él cuenta cómo fue bien toda Claro. la situación y demás. Sí. No quiero spoilear nada, pero él en un momento dudó y dijo,
¿qué hago? Porque me puedo jugar. O sea, él sabía lo que podía llegar a pasar, que de hecho sucedió y bueno, se la jugó. Sí. Y sí, no, la verdad, bueno, traje la foto, si querés ponerla, Martí, como para que la veamos, ¿no? O sea, es una foto de un gendarme tirando, ¿no? Me parecía como importante, no sé, traerla para que se conozca y ¿qué es? O sea, él estaba cubriendo la marcha, bueno, no era marcha, era Una movilización. la movilización. movilización. Y bueno, y justo sacó esta imagen bueno, que se ve quién es el gendarme y se usó para poder identificarlo y demás, y que se ve claramente que no está tirando en 45 grados hacia arriba y que rompe con todos los protocolos, Sí. lo que ya sabíamos Sí. en realidad. Sí, lo que ya se había hecho, Sí. sí, aún ahí sin tenés- tener esta foto. Ahí Bueno, tenés el registro incontratable. O sea, Exacto. no me puedes mentir más. Ahí Claro. está la foto. Sí, pero ahora lo que yo pensaba era como que, bueno, hipócritas me sale la primera palabra, podría decir un vocablo montón. entero, pero digo, ya las qué dijo todas hipocresía Carrie en este recién. sentido de... Sí. Lo venía escuchando y dije, che, me va a dejar sin... Ya está, se cumplió la cuota de... no, Diaria. bueno, sí, yo hago un esfuerzo igual para Ok. hablar correctamente Muy acá bien. en la columna. Nosotros también. Sí, no, porque aparte pasan estas cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que al decir una verdad, porque Ujú. la verdad es, o sea, decir una verdad te cueste te cueste tu laburo, te Sí. cueste, nada, tu calidad de vida. Ujú. Entonces, nada, como que pensaba en esto, obviamente que es cuando me enteré lo de Santos Cabrera, dije, esto lo voy a llevar a la columna, y después pensaba en esto, ¿no? De la fotografía para contar una verdad. Y se me habían ocurrido, hay un montón de trabajos y de series muy lindas de fotografía sobre, bueno, muy lindas, digo yo, como romantizando, ¿no? Intentando, o sea, pero bueno, no sé, hay una serie de una de las abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, en ese momento era madre, que lo que hacía era registrar todas las marchas como registro para cuando aparezca su hijo, mostrarle lo que habían hecho o que, bueno, nada, todo lo que lo habían buscado. Hay un montón de series que están surgiendo ahora, que se empieza a revisar el archivo, que se empieza en estos momentos, ¿no? Obviamente, de que uno quiere contar la verdad y te censuran. Entonces, se está buscando, o al menos desde este lado, desde la resistencia, ¿no? Buscamos como esto, contar un poco más sobre la memoria, que no se pierda, sobre todo, porque hoy en día, por ahí la gente, mira, te diría que de mi edad son muy pocos los que son conscientes de la historia de nuestro país o que la tienen latente, ¿viste? Ujú. Y ya de mi edad para abajo, yo tengo 30 años ya. Pero Por favor, no te quejes. Ya dice, ya dice. nada, realmente hay un desconocimiento muy grande sobre la historia de nuestro país. Entonces, bueno, se me había ocurrido que esta foto me la había mandado, esta historia, esta imagen me la había mandado Cami hacía un par de meses. Ajá. Y se me prendió la lamparita y dije, me parece que es el momento justo de traerla. Si querés ponerla, Martí, genial. Bueno, para esta imagen necesitamos hablar sobre, no sé si la tienen familiarizada, el fotógrafo es Eduardo Longoni. ¿La ubican, la tienen en la memoria o más o menos? A ver, che. No sé, ahí Porque es estás una viendo. historia que esta imagen requiere como un poco de contar el contexto sociopolítico que se estaba viviendo en ese momento. Esta foto es de 1989. Es en la tablada, Sí, la tablada te iba a decir. en el levantamiento de los Carapintadas. Claro. Sí. De Rico. Sí. ¿No? ¿Y Zainaldín? Y Zainaldín. Exactamente. Esta imagen vamos a poner como un contexto social. Ustedes corríjanme porque van a saber más de ustedes que yo de esta temática. Pero bueno, termina la guerra de Malvinas, en el 83 vuelve la democracia y empieza obviamente el juicio de las juntas. Ujú. Entonces, claramente, o sea, era en ese contexto, digamos, en ese momento, no es que, bueno, vuelve la democracia y listo, ya está. Había igualmente, obviamente, que seguía como todo muy latente el hecho de la lucha de poderes, del ejército, de las Fuerzas Armadas y demás. Entonces, cuando empieza el juicio de las juntas,
obviamente que los militares no querían ser juzgados. Ujú. Y empiezan a hacer levantamientos los militares, porque bueno, también había, como está sucediendo hoy en día, pero en el ejército había también internas y realmente no los quiero justificar, pero quizás sí había militares que bueno, que no les quedaba otra que cumplir órdenes, ¿no? Sí. Ponele, Sí. pero bueno. Pero bueno, supongo que hay algunos casos que realmente fue así. Entonces, queriendo justificar y zafar de ser juzgados, hablaban de que era injusto que los juzgaran, entonces armaron un levantamiento, un movimiento que se llamaba Los Carapintadas. Ujú. Sí. Y hacían diferentes sublevaciones, ¿está bien utilizada la palabra? Sí, motines. Motines. Sí. Básicamente, sí, el del 87 y el del 87 fue el famoso aquel de La Casa está en orden que dijo En Semana Alfonso- Santa. En Semana Claro. Santa, encabezado por, sí, por Aldo Rico. Fernando Rico. El del 90 fue el encabezado por Zein Zein al-Din. al-Din, ya Sí. con Menem. Menem Ujú. en Claro. el poder. Y el 89 fue el copamiento de la tablada, Claro. que esto no tuvo que ver con una sublevación militar, sino con el movimiento Todos por la Patria, que copó ese cuartel temiendo o con algún dato erróneo de que iba a haber un posible golpe de Estado. Claro, porque poniendo en contexto, ya habíamos retornado a la democracia, pero seguían habiendo este tipo de amenazas frente a el gobierno para evitar justamente esto de ser juzgados. Entonces, y ya veníamos de una seguidilla, o sea, en el 76 fue el peor, pero veníamos de una seguidilla de que haya levantamientos y golpes de Estado en el país, era como bastante habitual. Entonces estaban todos como con miedo, digamos todo. Sí. Uno de los primeros, que creo que fue el del 87, no se llegó a cabo el golpe de Estado, no pudieron avanzar con esta... Con el intento. con el intento porque salió una gran movilización civil a impedir que eso Exactamente. suceda. Y la dirigencia política se puso de acuerdo, hay que Ujú. recordar la foto de Alfonsín con Cafiero, que era el principal líder del justicialismo, dándole su total apoyo. Ujú. La gente ya había tomado postura de decir, nunca más un golpe de Estado. Claro. Totalmente. Pero lo que yo quiero decir es que esto estaba como muy latente. Hoy Sí. en día sigue estando en algunos sectores Sí. bastante latente, pero en ese entonces era como una historia muy reciente. Habían Ujú. pasado recién, 5 años, Ujú. nada. Entonces estaba todavía el miedo y la verdad es que el gobierno todavía, si bien había recuperado la democracia, no había logrado el control total de tener, o sea, de que el ejército cumpliera con sus órdenes, Tal digamos, cual. ¿no? Porque seguían estos levantamientos y estos movimientos y estas cuestiones que hacían los Carapintada para intentar recuperar el poder, ¿no? Entonces, bueno, al haber una información, todavía está como medio, es como una incógnita de cuáles fueron las intenciones reales de tomar la tablada. En teoría fue por esto que bueno, que querían evitar un golpe de Estado. Ujú. Entonces, nada, eligen la tablada porque era el cuartel más grande de la provincia, si yo no me equivoco. Y en 1989, bueno, entra este movimiento a tomar el cuartel para intentar evitar este golpe de Estado y arranca los tiroteos que duró Sí, como la balacera. 8 horas. Sí. Eduardo Longoni, que era un fotógrafo, que era también fotoperiodista, que de hecho él cuenta en una entrevista a Revista Anfibia, que recomiendo que la vean, cuenta que, bueno, él estaba yendo a una charla porque estaba Sebastián Salgado, que es un fotógrafo de o sea, mundialmente reconocido, es increíble, y lo llaman y le dicen, che, está pasando esto en la tablada, vamos para allá. Ujú. Y él cuenta que va hacia ese lugar y era tal el tiroteo que era imposible sacar fotos. Ujú. Era casi, dice, o sea, yo no Sí, podía... tenías que resguardarte. Si yo estaba, claro, estaba cuerpo a tierra y decía cuerpo a tierra, yo no puedo sacar ninguna buena imagen. Entonces ve una terracita y se sube a la terraza y se tiene que quedar igualmente agachado porque dice, no, o sea, si yo me paro,
me vuela la cabeza. Ujú. Entonces estuvo como 8 horas ahí agachado hasta que cesó un poco el tiroteo. Ujú. Entonces él cuenta que desde esa terraza, desde ese ángulo, lo único que hace es sacar 8 fotos y una de esas fotos es esta que vemos acá. Ajá. La foto era uno de los guerrilleros o sea, él dice, para mí lo interesante de esta imagen era que mostraba a los dos bandos, digamos, en una encrucijada y mostraba como un poco de la situación y demás. Entonces, que acá es bueno, ¿no? Donde entra el ojos de la columna, de ver la mirada, ¿no? De lo que implica ser fotógrafo, lo que hablábamos un poco también la vez pasada, que el fotoperiodismo a veces te lleva a situaciones bastante límites Sí. y que no siempre es, bueno, contar un accidente de tránsito o contar esas cosas, sino que te ves involucrado en estas situaciones que es sumamente importante contarlas. Entonces, él, pensándolo desde una mirada periodística, digamos, dijo, bueno, estas fotos que igualmente dice, tampoco son buenas porque yo no estaba en un buen ángulo, no Claro. tenía, o sea, estaba con un teleobjetivo, con un alargador también, o sea, la calidad tampoco era buena. Técnicamente no era muy buena la foto. Exactamente, él técnicamente para nada. Y él como que, bueno, dijo, o sea, hice lo que pude, saqué esto y bueno. Es lo que- Igualmente la publicaron, que si querés, Martí, poner las siguientes, las publicaron en la revista en ese momento, en 1989, no me acuerdo qué decía ahí la bajada de la imagen, pero bueno, salió en una página, en una revista, doble hoja, doble página. Otra de las imágenes también es como una secuencia de que, porque en un momento, claro, me había olvidado contar esta parte, en un momento en el enfrentamiento empiezan primero a los tiros desde ambos bandos, que vale aclarar también esto, como decía recién, el gobierno no tenía el total control sobre el ejército, entonces todo el primer día, en realidad Alfonsín no había dado ningún tipo de orden y después al siguiente día, ahí sí es el Estado que dice, che, bueno, paren con esto. Pero al principio eran los guerrilleros contra los militares nuevamente. En estos tiroteos se empieza a prender fuego el cuartel. Entonces ahí empiezan a salir los del movimiento Todos por la Patria. Obviamente, se tiraban por las ventanas, salían y qué sé yo, porque bueno, ya el ejército, digamos, había tomado el control nuevamente de la De la base. situación. Sí. Ujú. Entonces, bueno, se veía cómo iban saliendo. Ahí en esta imagen que fue tapa, otra vez la guerra es el titular. Se ve cómo sale uno de los guerrilleros de la ventana y lo agarran los militares. Y eran imágenes que, bueno, nada, como que cuentan lo que él pudo sacar, que eran nada. Sí, eran 4 fotos. 4 sí. fotos mal encuadradas, medio Sí. movidas, como raras, ¿viste? Ujú. Porque generalmente las fotos de tapa son fotos limpias y Claro. demás. Pero bueno, se ve que, él había llegado a sacar eso y bueno, eran interesantes por este sentido porque eran una de las pocas imágenes donde se mostraban los dos bandos, Ujú. cómo se relacionaban, por decirlo de una manera, Sí, ¿no? sí, En sí, este sí. ¿Cómo conflicto. fue el enfrentamiento? Exactamente. Entonces, por eso eligen sus imágenes y qué sé yo. Bueno, eso, 1989. Pasan, hubo en este conflicto, en la tabla, en esta toma, hubo 4 desaparecidos. Sí. Hubo algunos que fueron juzgados, otros que murieron, la mayoría del movimiento de Todos por la Patria murieron, creo que eran alrededor de 40 guerrilleros que murieron, 9 militares y 2 policías, si mi memoria no falla. Y hubo 4 desaparecidos, pero la justicia decidió archivar la causa porque dijo, bueno, no se den idea, ojos que no ven, corazón que no Sí, siente. ujú. Pasa. Sí, ya Sana, está. sana. Sí, pongamos también esto que veníamos como en este contexto social y político de que estábamos en el juicio de las juntas, que se estaba juzgando a los altos mandos, que había que negociar con los carapintadas para que no vuelva a suceder un golpe de Estado. Entonces, bueno, el Estado estaba como intentando negociar estas situaciones, ¿no? En ese contexto, 1989. Pasan 30 años y este fotógrafo Eduardo recibe un llamado que es de la madre de uno de los 4 desaparecidos, de Iván Ruiz, y le dice, Eduardo, el chico de la foto que vos sacaste, que salió en la revista, que salió en tapa, es mi hijo y está desaparecido.
no está ni en juzgado, ni está Ni muerto. Entonces, y ella lo reconoce y le pide a ver si tiene más fotos, y él le dice, no, tengo solamente estas 8. Pero bueno, si podemos poner el recorte, Eduardo lo cuenta muchísimo mejor que yo, por supuesto, en la entrevista, y vemos cómo fue todo este contexto. Bueno, yo logro hacer una serie de 8 fotografías. Entre esas 8 fotografías hay una que hay un guerrillero que se está rindiendo, otro que está cuerpo a tierra, que de alguna manera periodísticamente en ese momento era una foto única en el sentido de que mostraba a los dos bandos en pugna. Mostraba a los guerrilleros que se rendían y a los militares que retomaban el cuartel, por lo cual fue publicado, debe haber durado unos 30 segundos y son 8 fotos. Una de las cosas que ocurre con la fotografía, con todas las fotografías y la fotografía de prensa también, es que las fotografías tienen varias vidas. No dice lo mismo una fotografía a veces en el momento de ser tomada que a los años, y esta fotografía tiene varias vidas, porque en ese momento dice esta historia de los dos bandos en pugna, pero a los años se comunica conmigo una señora que se llama Aurora Sánchez Nadal y me cuenta que en esta fotografía está su hijo y que su hijo no está ni en la lista de muertos ni fue juzgado. Bueno, me viene a ver porque ella vive en Nicaragua y rearmamos esta serie. Bueno, y ahí se ve que efectivamente está Iván Ruiz y también tiene nombre el que está adelante, que es José Alejandro Díaz. Estas fotos son llevadas a la justicia, pero la justicia en ese momento no hace nada por esta causa. La causa queda cajoneada hasta que finalmente los familiares de estos desaparecidos van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevan esta serie de fotos. Finalmente la Corte Suprema de Justicia reabre esta causa por la desaparición de José Alejandro Díaz y de Iván Ruiz y gira esta causa al Tribunal Oral de San Martín, que en el año 2019, o sea, a 30 años de los episodios de La Tablada, reabre la causa solo por uno de los guerrilleros, por José Alejandro Díaz, y es en esta causa donde finalmente al general Arrillaga, que era que comandaba las fuerzas de recuperación del cuartel, es condenado a prisión perpetua por la desaparición de José Alejandro Díaz en plena democracia. Esta es la foto más importante que hice en mi vida, porque esta foto sirvió para desentrañar un crimen horrible. Bueno, Es tremenda la imagen, Tremendo. porque se ve disparando ahí nomás. Sí, Sí. la imagen es, y además, cuando los militares toman... Recuperan. recuperan el cuartel, los testigos cuentan que sí, sacaban a los guerrilleros y los que estaban dentro para un lado, pero a ellos dos los llevan hacia otro lugar. Claro. Y después... creo que hubo un testigo que decía que vio que lo subían a un Falcon y demás, entonces me parecía como muy loco porque Eduardo decía que él tiene unas fotos increíbles, después si quieren entrar a su página web, tiene unas fotos muy buenas de la dictadura, pero él dice, yo he sacado muchas fotos de la dictadura. Esto que les digo, hay muchas fotos de las madres de Plaza de Mayo, hay muchas fotos de los soldados de Malvinas que están ahí, que son unas fotos increíbles, pero esta me parecía muy importante, porque también Eduardo decía esto, es la única foto de un desaparecido a punto de desaparecer. Claro. O sea, es como, siempre era como algo bastante simbólico o una cuestión de nada, o de las marchas o de los carteles y qué sé yo. Pero esta es realmente la foto de un desaparecido a punto de desaparecer. Y a mí lo que me llama la atención sobre este relato y sobre esta historia es de cómo una imagen 30 años después toma semejante relevancia y es utilizada para reabrir una causa y decir, che, esto sucedió, este es mi hijo, ¿dónde está? Claro. Y bueno, el chico que veíamos ahí llorando es el hijo de José Alejandro Díaz. No reabre la causa por Iván Ruiz, que es el que
el hijo de la mujer que se primero, comunica. claro, que Claro. contacta a Eduardo, sino por el otro compañero. Y bueno, y logran juzgar a Arrillaga, que era el comandante, que lo juzgan a él en realidad porque era, bueno, el que estaba... El que dio la orden. El A que cargo dio del el- operativo. Claro, sí, el y que responsable. sí, que al principio él decía como que bueno, que no sabía, que no sé qué, y después él en los testimonios decía que cuando fue a declarar contaba que sí, o sea, que todos los prisioneros, me sale, pero no son prisioneros, todos los guerrilleros que estaban dentro del cuartel, cuando los militares vuelven a tomar el control de la tablada, le preguntaban a él qué hacer con, Claro. con los guerrilleros. Entonces, nada, ahí lo juzgan y esto, ¿no? Como es lo que él dice, como que las fotos tienen muchas vidas, Sí. Es que buenísima nunca esa frase. sabes. Es buenísima Es esa muy frase. buena. Tiene varias lecturas en cada contexto. Sí, Claro. Sí, A medida que van pasando los años. Ese operativo de recuperación de la tablada fue muy sangriento y se cometieron muchísimos excesos. Esto queda de manifiesto porque prácticamente no hubo heridos Ujú. y hubo muy pocos prisioneros. Los guerrilleros que se entregaron, que ya cuando vieron que la situación los había desbordado, se entregaron y a muchos los fusilaron. Y a algunos los hicieron desaparecer retomando prácticas de la dictadura que había finalizado 5 años y pico atrás. sí, total. Lo que pasa es que en su momento no se juzgó porque mayoritariamente la opinión pública estuvo muy en contra de ese copamiento guerrillero, no entendía y hacía recordar los inicios de los 70, otra vez va a volver la violencia política. Entonces la justicia, como siempre, que se acomoda a los tiempos, no investigó nada de los excesos cometidos, sí 30 años después. Claro. Sí, en 2019 recién logran la condena a Arrillaga y no sé, a mí se me pone como hasta la piel de gallina, pero a su vez también me parecía como no solamente importante por esta cuestión de que las fotos tienen muchas vidas, sino también de que por más que estemos en democracia, estas cosas Está latente. suceden. No, y Sucede. está latente. En Argentina está latente todo el tiempo. Bueno, lo vimos en la foto que tomó el reportero disparando directamente a donde estaba Pablo. Total. Probablemente en 20 años veamos esta foto y Y sucedan otras ojalá, cosas. ojalá que nos sorprenda de, uy, estas cosas pasaban en Argentina. Bueno, lo que pasa es que nos venimos sorprendiendo sistemáticamente. Sí, o quizás dentro de 20 años al verse esa foto la juzguen a Patricia Bullrich. Por ahí la historia también, ya que la historia no la juzga, que la juzgue la justicia, ¿no? Que es quien debe hacerlo. Ujú. Eh, Sí, totalmente. Y es esto, ¿no? Como, bueno, la importancia de, aunque la justicia no actúe en tiempo y forma o como debería, por diferentes razones, igualmente la importancia de dejar plasmado en una fotografía esa prueba y que es muy importante porque por más que esto, técnicamente la foto, él decía como... sí, la foto no es buena Era, en claro, calidad, él decía como, no sé ni si las van a publicar, porque la verdad es que... pero nada, el o sea, contenido sí, es... pero después dice, después se tornó una de las fotos más importantes de la vida. Y sí, porque es la única foto de un desaparecido a punto de Claro. desaparecer. Tremendo. Y es increíble. Tremendo. Y que por esa sola foto pudieron lograr reabrir la causa y lograr una condena. Una reconstrucción. Sí, total. Testimonio, eso Eh, es Es testimonio. testimonio. Sí, Claro, totalmente. Irrefutable. tal cual. Así que, bueno, nada, como esto, ¿no? De la importancia del fotoperiodismo y de que por más que técnicamente una imagen No sea de buena calidad. sí, igualmente lo que hace importante una imagen es lo que muestra y lo que quiere contar, Lo ¿no? que Y dice. exactamente, lo que expresa y esto, como simplemente recalcar la importancia de dejar que tiene tanto el fotoperiodismo como la fotografía documental tienen como esa fuerza y la fotografía tiene como un poder comunicacional en este sentido, más allá de que después nos podamos ir a fotografías más emocionales y a tecnicismos y demás, que bueno, en las próximas columnas vamos a abordar más por ese lado, pero me parecía una foto que era increíble y además esto, ¿no? Porque no es solamente una imagen de un desaparecido en plena dictadura o en Malvinas, sino un desaparecido en democracia. En plena democracia. Una vez que ya habíamos recuperado la democracia, vuelve a suceder esto
hoy en día hay en marchas y en discursos y en movimientos que hace el oficialismo, Javier, se ven banderas de los carapintadas. Entonces, nada, es como, me parecía también importante utilizar esta foto para contar también un poco de historia, para traer un poco de memoria también en estos días que corren y bueno, nada, eso. Muy Nos encantó, interesante, nos encantó, Juli. Sí. Estuvo buenísimo. Quienes están por la 92.1, recuerden que esto que acaba de suceder y estas imágenes que nos trajo Juli para compartirlas con ustedes y el video inclusive, queda grabado, ¿sí? En el canal de YouTube para que lo vean después on demand, o porque si ahora estás haciendo cosas y no pudiste detenerte a mirar, bueno, después podés hacerlo con tiempo. Está muy bueno, es muy interesante. Y son cosas de la historia, ¿no? Que está bueno siempre traerlas para tenerlas en cuenta, y creo que nos quedamos con esta frase, ¿no? De la foto habla a medida que va pasando el tiempo. Que te va diciendo cosas las fotos distintas. tienen varias vidas. Tienen varias vidas. Sí, totalmente. Ese concepto es muy bueno. Juli Metilli con su columna Ojos, Mente de Corazón, siempre por la vereda del sol. Siempre, por favor. Gracias, Juli. Gracias, Juli. No, ustedes.